de Zoom. Me gusta la ventaja de Zoom porque a través de Zoom pues tenemos la habilidad de poder interactuar durante la clase. Y a nosotros, como ustedes saben, a nuestras clases en el Faro Apostólico de Brooklyn pues siempre son dinámicas. O sea, le permitimos, nos gusta que las personas pues hagan preguntas, comentarios, que no sea simplemente una clase tipo conferencia, sino tipo dinámica. O sea, si Dios le deposita algo en su corazón que tú sientes que entrelaza con la clase que estamos hablando, pues te invitamos a que lo compartas. Simplemente déjanos saber y seamos conscientes del tiempo. Quiero saludar que tenemos con nosotros a Orlando desde Santo Domingo. Dios me lo bendiga. Se ha vuelto ya casi miembro del Faro, él y Brigilda. Una familia que apreciamos. Bueno, ya no son una familia, son nuestra familia. Porque el fin de semana pasado, Cristín y Francisco pues nos entrelazaron las dos familias. O sea, ya estamos conectados por vida. Dios bendiga, hermana Karen. Gracias por conectarse con nosotros esta mañana también a través de Zoom. Como dijimos siempre, hermanos, si usted tiene un acceso a Facebook en otro sistema del que está conectado, pues comparte la clase, dé like para que pues otras personas pues, puedan conectarse. Estamos en la página mía personal. Sentí utilizar esta página este domingo porque el domingo antipasado mi técnico cometió un error. Normalmente usamos la página de la iglesia y el error que cometió me di de cuenta que como yo tengo más personas que me siguen en mi página personal, pues alcanzamos más personas. Entonces pues por eso decidimos utilizar la página mía personal en este caso para cuando estamos conectados en Facebook. Bueno, vamos a comenzar, faltan 2 minutos. Vamos a comenzar con una oración. Quiero saludar también al hermano Martínez que está con nosotros conectado a través ah, de las redes sociales y también está con nosotros aquí en la pantalla. Pues, Dios bendiga, hermano Martínez. Me alegro que esté con nosotros. Ah, amén, Dios le bendiga a todos. Aquí estamos en Switzerland. sí, en Switcher, exacto, Switcher Studio. Bueno, vamos a comenzar con una oración para que Dios pues sea el que guíe nuestras clases. Y más que todo que Dios pues ministre cada corazón y cada alma de lo que van a estar escuchando esta pequeña enseñanza o esta pequeña reflexión que vamos a estar compartiendo. Ah, Oremos. Padre, en tu nombre Jesús de Nazaret, gracias te Alabado damos, Dios, Señor. Gracias por tu tu nombre palabra. santo, Gracias por tu nombre amor, maravilloso. Señor. Gracias por esta Alabado tú gloriosa eres santo, mañana que tú nos regalas, Señor grande y Jesucristo. poderoso Te tú eres, pedimos, Señor. Señor, que tú toques, Padre Santo, que nos Gracias, uses, Señor, como herramienta gracias. útil, Señor, que ministra Todo como poder, solo tú puedes y sabes hacerlo. Que todo lo que están y estarán al alcance de nuestra alabado, voz, Señor, que tu palabra pueda ser espada alabado de tú eres dos Jesús. filos, que tu palabra En tu pueda nombre ministrar, santo, Señor, entendimiento, conforme a sabiduría, cada necesidad, Padre Santo, Padre, para Señor. gloria tuya. In the name of Jesus we pray. Pedimos en tu nombre. Amen, amen, amen. También pues Gracias, quiero Señor. saludar Amén. a los jóvenes que los tengo aquí. También están detrás de nosotros y han estado trabajando este fin de semana bastante fuerte. Y les doy una tremenda saludo por esa parte. Bueno, quiero que comencemos y los lancemos en la clase. Dios bendiga, hermano Antonio, que se acaba de conectar con nosotros. Ah, Como dijimos anteriormente, hermanos, estamos conectados como siempre a través de las redes sociales y a través de Zoom. Me va a escuchar repitiendo eso en varias veces, simplemente pues porque me gusta que compartamos el material. Mientras más lo compartemos, pues más personas se van conectando. Entonces, pues quiero hablar por un par de minutos sobre el tópico, el lugar del encuentro. Este mes lo hemos dedicado en el Faro como mes de consagración. Siempre el mes de enero nos gusta utilizar algo para tratar de acercarnos un poco más a Dios. Finalizando este mes, pues pensamos hacer lo que es el lavado de pies y la Santa Cena. Entonces, debido a eso, pues personalmente fui enseñado de que es algo serio, es algo delicado.
y me gusta personalmente sacar un tiempo fuera de lo común para pues consagrar mi vida a Dios, permitir que Dios pues escudriñe mi corazón, mi mente y en durante el transcurso de esta semana, el hermano Martínez y este servidor pues hemos tenido el privilegio de compartir, y uno de los tópicos que estamos hablando que Dios me ministró fue lo que es el lugar del encuentro, the meeting place, se dice en inglés. Darío, could you do me a favor? Could you find that? Oh wait, it's right here. Get rid of this. Tenía un pajarito pichando y es una batería, una alarma de fuego, y es que está debajo de mi mesa. Entonces, una de las cosas que me ministró es el lugar del encuentro. Y el domingo pasado estamos enseñando lo que es el tabernáculo de reunión, y me ministró tanto que anoche, el viernes por la noche durante la vigilia estábamos hablando, el hermano Martínez y yo, y le estaba comentando cómo es que Dios me ministra respecto a este lugar en particular. Take that alarm and take it all the way to my room and lock it. Throw it under the bed. Because this microphone is very sensitive and it picks up everything. Entonces, pues, quiero compartir eso con ustedes con la ayuda de Dios. Lo que es el lugar del encuentro. O sea, vamos a estar hablando de cuando usted tuvo su primera relación o su primer encuentro con Dios. Y les voy a invitar que me acompañen a la escritura del libro de los Salmos. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 34 y versículo 15 al 19. Salmos 34, versículo 15 al 19. Dice así en el nombre de Jesús. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Esta es una de las escrituras que a mí siempre me ha fascinado y me ha ministrado. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero dice el 16: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contristos de espíritu. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dice: y salva a los contristos de espíritu. Dice, y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Esta es una de las escrituras que más favorita mía, especialmente cuando estamos ministrándonos a nosotros mismos o personas que pues están atravesando momentos difíciles. Tengo hasta una foto o varias fotos de ciertas funerarias que me han invitado pues a ministrar, y he tomado fotos de ciertas personas. La tengo guardada en mis archivos privados, y en la parte de abajo de la foto siempre escribo esta escritura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y me ministra mucho esta palabra, porque comienza hablando de que Él está atento al clamor de sus siervos. Si algo aprendimos el domingo pasado en la escuela dominical estudiando el tabernáculo, es que la voluntad de Dios siempre es estar cerca de nosotros, es tener una relación íntima con nosotros. Es parte de lo que Dios nos está ministrando en este mes. Él lo ha intentado en varias ocasiones, en varias formas. Entonces, esta escritura despierta una conciencia, que es lo que me gusta, de que aún en los momentos cuando nos sentimos más solos y más angustiados y más afanados, Dios está aún más cerca de nosotros. Y si somos sinceros y analizamos esta escritura, a veces estos momentos difíciles es cuando más solo nos sentimos. No sé cuánto lo creen, hermanos. Es cuando más abandonados nos sentimos.
Y eso es esencial. La Biblia nos enseña que es todo lo contrario. Dice que Él nos libra de todas las angustias. Dice que Él escucha el clamor de los justos. O sea, Él está constantemente pendiente. O sea, si algo aprendimos de una madre es que cuando la madre escucha el clamor de sus hijos, sus oídos como que están afinados. Yo me recuerdo, y he contado esto anteriormente, un tiempo atrás cuando los niños eran pequeños, cuando mis hijos eran pequeños, vivíamos en una casa y el cuarto matrimonial quedaba al otro lado de la casa completamente, y el cuarto de los niños, teníamos 3 cuartos, los 2 cuartos de los niños quedaban al otro lado, tenían que cruzar la cocina, la sala, el comedor y después llegar al cuarto de ellos. Y la preocupación de la hermana Miriam era cuando vio el apartamento o la casa, no me gusta porque los niños estaban muy lejos. Y ella se preocupaba por eso. Pero sin embargo aprendimos. I'm still hearing that cheep, Larry. You'll find that smoke alarm. If there's one around it, hit it with a hammer or something. Disculpe, hermano. Entonces, la preocupación de la hermana Andiro era que ella no iba a poder escuchar a los niños. Sin embargo, aprendimos de que a horas altas de la noche, los niños eran bien pequeños y a veces pues se levantaban llorando y buscando nuestro cuarto. Hermano, no me recuerdo ni tan siquiera una noche donde la hermana Andino no escuchó el llanto o el clamor de los niños. O sea, la madre tenía algo que estaba afinado a cualquier lloro, cualquier llanto de sus criaturas. Y es lo que el Salmo 37 está tratando de expresar a nosotros. Dice que atento están sus oídos al clamor de ellos. Y es una parte bastante, me atrevería a decir, una de las escrituras tremenda e impresionante. Quiero, cuando hablamos del lugar del encuentro, hacerle la pregunta que quede vibrando en las mentes de cada uno de ustedes. Y es: ¿cuál es tu lugar de encuentro con Dios? ¿O cuál es tu altar? Tengo la foto presente de cuando mi esposa y yo estábamos, ahí no estábamos en nuestra juventud, déjame no expresarme mal. Pero ese edificio todo feo y alborotado que está en la pantalla en estos momentos, pues ese edificio era donde mi esposa y yo, cuando estábamos en nuestra juventud, en los años de, quizás diría yo, cuando teníamos como 16 años, it might be something else. If not, just forget about it. It's just this microphone is so sensitive, it picks up everything. Entonces, y siempre que paso a llevar a Martínez a su casa, él vive como a 3 bloques de este lugar, mi memoria siempre revisita ese lugar, porque es un lugar que impactó nuestras vidas. Es donde la hermana Miriam y yo, a la edad de 16 y 15 años, nos encontramos como pareja. Y todos los sábados, en esa escalera donde usted ve esa foto, era donde pasábamos nuestros sábados, sentados ahí hablando, no sé de qué, hermano, porque eran horas largas. Y verdaderamente llevo ya 20 y pico de años casado y no creo que puedo tener una conversación tan larga con ella en estos momentos. Pero sí, ese lugar es bien significativo para mí y para mi esposa, porque nos trae muchas memorias bonitas, muchas memorias preciosas, porque como dije anteriormente, fue el lugar donde pudiera yo decir, donde yo me enamoré de la que hoy es mi esposa. Fue mi lugar de encuentro. Entonces, cuando estamos hablando respecto a cuál es tu lugar de encuentro con Dios, estoy tratando de reflexionar de el lugar donde usted por primera vez tuvo un impacto íntimo con Dios. Es un lugar que marca tu vida, que marca tu memoria. Yo nunca me olvido del 229 de Haven Main Street, allá en Brooklyn, New York, en la segunda plaza, donde el faro apostólico de Brooklyn comenzó. Me recuerdo la posición del altar, me recuerdo en la esquina donde yo estaba sentado cuando la gloria de Dios cayó sobre mi vida. Cuando sentí su presencia, sus caricias, cuando en mi adolescencia me fui desarrollando
y creciendo. Entonces, eso es importante que entendamos que ese lugar tiene un lugar significativo para nuestras vidas. Entonces, se podría simbolizar como un altar, como nuestro altar personal en términos espirituales y en términos simbólicamente hablando espiritualmente. Entonces, quiero mencionarle rápidamente, cuando hablamos de altar, la palabra altar, y pongamos atención a esto, aparece 384 veces en la Biblia, 361 veces en el Antiguo Testamento y 23 en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el altar fue el centro de adoración para Dios. El altar fue de gran importancia para los hombres de Dios. Si algo aprendimos el domingo pasado cuando estábamos estudiando el altar de bronce, sabemos que el altar es un lugar de sacrificio donde nosotros llevamos un sacrificio para que Dios pues consuma el sacrificio y perdone nuestras ofensas. O sea, es un lugar donde entramos en una intimidad con Dios. Y eso pues tiene bastante significativo para cada uno de nosotros, me atrevería a decir. Y como dije anteriormente, tratemos de traer en memoria tu lugar de encuentro. Y si no has tenido un encuentro personal con Dios, yo te invito o te despierto esa hambre o esa sed personal para que usted pueda pues tener un encuentro personal con Dios. Yo siempre predico y trato de enseñar de que no es solamente sentir las caricias de Dios. Las caricias de Dios, hermanos, son preciosas, son tremendas, impactan nuestro corazón, cambian nuestras vidas, pero Dios es más íntimo, Dios es más personal que una caricia. Yo me recuerdo que me disculpe la hermana Miriam si voy muy detalladamente en nuestra relación personal. Yo me recuerdo todavía hasta el sol de hoy, cuando por primera vez mi esposa me dio mi primera caricia, mi primer beso. Me recuerdo exactamente donde estábamos parados. Me recuerdo el lugar hasta cuando primera vez ella aceptó mi oferta de ser novio de ella. Me recuerdo cuando primera vez, después de un año, hermanos, de estar hablando y conversando, yo le escribí un poema que decía del cielo cayó. No, déjame ver si me recuerdo el poema. Era un poema que decía, déjame ver. Una cosa te pido, no sé si me lo dará, búscalo lentamente, escrito en este verso está. Si me das lo que te pido, olvidarlo no podrá. Entonces, dentro de esa escritura o esas citas que acabo de citar, estaba la frase un beso. O sea, yo llevaba un año con mi esposa y pues no lo habíamos ni dado ni un besito. O sea, son momentos que impactan nuestra vida. Y traigo esto porque es importante que entendamos que es la mejor forma que mi capacidad humana me permite expresar lo que se siente cuando somos impactados con un momento íntimo con la presencia de Dios. O sea, cuando tú tienes esa relación, cuando tú entras en esa intimidad y ese se convierte en tu lugar de encuentro, ese se convierte en tu altar, en tu lugar de sacrificio. Y en parte, como dijimos anteriormente, estábamos hablando, estábamos hablando el domingo pasado del altar de bronce y uno de los primeros cosas que señalan del altar de bronce, hermano Martínez, es que cuando tú entrabas al tabernáculo, lo primero que usted se encontraba iba a ser el altar de bronce. Dice, el altar es una estructura sobre la que se ofrecen ofrendas como sacrificios con fines religiosos. Dice, los altares se encuentran en santuarios, templos, iglesias y otros lugares. O sea, y cuando hablamos del altar, me van a escuchar mencionar yo en varias ocasiones, hay que entender que Dios expresó un plan detalladamente para nosotros poder tener un encuentro con Dios. O sea, muchos piensan y lamentablemente pues muchos, hermano Martínez, definen que
tener una relación con Dios es cosa difícil. No sé si usted se recuerda, antes usted tener un encuentro con Dios, quizás conocíamos al Dios de la Biblia, quizás teníamos un conocimiento bíblico de Dios, pero no es lo mismo tener un conocimiento bíblico de Dios y tener una intimidad con Dios. Entonces, es impresionante cuando logramos traspasar ese velo y entrar dentro del atrio exterior o el atrio interior, y la primera mueblería o fornitura que encontramos es el altar de sacrificio. O sea, es el lugar del encuentro. O sea, es donde Dios quiere que primero pues nos santifiquemos y nos purifiquemos. Entonces, esto es muy impresionante. Yo por años estuve luchando para tener un encuentro con Dios. Yo escuchaba los testimonios, hermano Martínez, escuchaba a los ancianos de la iglesia testificar las experiencias bonitas que tenían con Dios, y me despertaba una sed, pero lamentablemente pues lo encontraba como que muy difícil. Y si somos honestos, no es tan difícil, hermano Martínez. No es tan complicado tener una relación con Dios o tener un encuentro personal con Dios. A veces, lamentablemente, lo que necesitamos es simplemente pasar por el altar de sacrificio. El altar de sacrificio era donde consumíamos la ofrenda, nos humillábamos, nos arrepentíamos, buscábamos la presencia de Dios. No sé si Martínez nos puedes explicar un poco su lugar del encuentro cuando él por primera vez. Sé que Martínez pues lleva años sirviéndole al Señor, lo conozco por más de 30 años, y en parte Martínez, estos últimos fines de semana que hemos estado retirándonos en el Faro, en las vigilias que hemos hecho, me trajo muchas bonitas memorias de cuando nosotros años atrás pues nos apartábamos. Me recuerdo que los ancianos, que Martínez era uno de ellos, digo, para ese tiempo no era un anciano, estaba en su juventud, pero me recuerdo que los líderes de la iglesia, los diáconos, llevaban los jóvenes a una montaña, y estábamos a veces 3 días de ayuno teniendo experiencias con Dios. Y bueno, me gustaría que Martínez pues nos hablara un poco de esos momentos cuando él por primera vez experimentó, porque algo pasa en nuestras vidas cuando usted por primera vez tiene ese encuentro personal con Dios. Amén, hermano. Dios le bendiga a todos. Realmente yo conocía al Señor en Puerto Rico y me acuerdo que íbamos a las montañas allá, las montañas de Trujillo Alto, y ahí orábamos toda la noche. Eh, no es lo mismo cuando uno escucha de Dios y cuando uno conoce a Dios personalmente. Experiencias personales es lo que nos ayudan a nosotros a seguir adelante. Cuando oímos de Dios, pues claro, muchos predican, muchos nos enseñan, pero cuando tenemos encuentro personal, íntimo con Dios, es otra cosa. Ahora no podemos decir, oh, de oído lo he oído, ahora lo conozco personalmente. Cuando uno es presentado a un amigo, una persona que uno nunca ha conocido antes, uno tiene que primeramente tener una amistad. A tener la amistad, uno va confiando en esa persona, y cuando viene a ver ya una persona íntima, entonces uno puede decir, yo conozco a fulano, yo sé quién es fulano, yo he tratado con fulano. Así mismo es con Dios, ¿verdad? Cuando uno tiene ese encuentro personal y la experiencia que Dios le da a uno, los logros que uno pueda tener con el Señor, la ayuda que uno ha recibido de Dios, entonces uno puede decir, nah, ahora conozco a Dios personalmente, ahora yo puedo decirte quién es Dios. Así es cuando tenemos encuentro personal con Dios, esa intimidad con Dios, y eso trátalo para que usted vea que Dios es real. Amén. Amén, hermano Martínez. Y una vez más, pues como dije anteriormente, pues nosotros aprendemos a desarrollar esa relación con Dios, a desarrollar esos momentos
que me atrevería a decir que marca nuestra vida, hermanos. No sé si, sé que tenemos personas conectadas a través de Zoom. Dios bendiga a la hermana Martina que se conectó con nosotros. Saludos en nombre de Jesús. Si quieren comentar algo también, hermanos, le invitamos en confianza. Si no, pues seguimos entonces. Entonces, hermano, este tópico para mí es personal y es esencial porque yo en mi, cuando estaba creciendo en los caminos de Dios, pues tuve mucha dificultad. Fui el último en mi casa de convertirme al Evangelio. Y fue específicamente, hermano Martínez, y porque dudaba mucho. Dudaba mucho de las cosas de Dios, porque yo soy una persona pues que no creo fácilmente. Soy un poco, ¿cómo se dice? Cabeciduro para ciertas cosas. Me gusta me gusta que me convenza, me gusta convencerme. Entonces, en ese particular área, pues eso me impidió tener una relación personal con Dios. Me estorbó, porque la Biblia nos enseña que el que duda, pues, tiene problema con Dios. Pero poco a poco Dios fue moldeándome y preparándome y pude ver los testimonios y la vida que vivían aquellas personas que conocían a Dios. Y eso fue lo que me provocó el hambre hasta que llegué al momento y choqué con el altar de bronce, choqué con el altar de sacrificio. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando llegué al momento donde me humillé delante del altar de sacrificio, me arrepentí. Le pedí a Dios que me limpiara, que me lavara, que me perdonara, que verdaderamente no me sentía digno de estar en la presencia de Dios. Y ese fue el día. ¿Sabes qué? No sé si otros pueden pues interrelacionarse con esto, pero el día que yo fui lleno con el Espíritu Santo fue el día que yo no estaba buscando el Espíritu Santo. O sea, el día que Dios me bautizó con su presencia, yo había ido, hermanos, a muchas conferencias, campañas, retiros, y específicamente buscando el Espíritu Santo porque quería tener un encuentro con Dios. Pero el día que fui lleno fue el día que menos interés tenía de buscarlo. Fue un día que había surgido algo personal en mi vida que me había impactado y mi corazón estaba quebrantado, estaba dolorido, estaba afanado, estaba en angustia. Y fui al altar cuando hicieron el llamado y comencé a hablar con Dios y a pedirle perdón a Dios sin palabras enseñadas, sino a abrir mi alma y sentí la caricia de Dios y sentí que Dios estaba escuchando, como leímos en el Salmo 34, donde dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Entonces sentí que Dios estaba escuchando mis oraciones y eso provocó intencionalmente o espontáneamente unas alabanzas y un espíritu de agradecimiento y comencé a darle gracias a Dios, a alabar a Dios, a enamorarme más de Dios. Y eso fue lo que provocó el derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida. Ese fue lo que se convirtió en mi lugar de encuentro con Dios, my meeting place with God. O sea, ahí fue donde Dios tuvo un impacto conmigo. Por eso es que cuando el Salmo 37 dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazones. Porque cuando estamos quebrantados de corazón, hermanos, a veces no tenemos otro refugio, sino que simplemente pues correr hacia Dios. A veces no hay más lugar para donde ir, sino que simplemente buscar la presencia de Dios. Y ese momento es el que los lleva a nuestro altar, a nuestro altar de sacrificio. Y es esencial, Amén, hermanos. hermano. Creo que hermana Martina iba a decir algo. Dios le bendiga. Dios me la bendiga, sierva. Amén. Pues sí, es verdad, cuando uno entra a la presencia de Dios, primeramente cuando uno se convierte a Jesucristo, es la experiencia más bonita que uno tiene.
con ese encuentro con Dios, porque como dice el Señor, todas las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Ya uno se despoja del viejo hombre a nacer en el nuevo hombre, que es Jesucristo. Y son experiencias lindas que uno tiene cuando uno viene a los pies de Cristo, porque yo vine a los pies de Cristo con una hermana puertorriqueña, que fueron allá donde yo vivía, dominicana, y ahí yo acepté al Señor, y fue una experiencia muy linda que nosotros tuvimos con esas misioneras que fueron allá a nuestro hogar. Y desde eso, usted sabe, aunque uno tenga altas y bajas, pero siempre está en los caminos del Señor, aunque yo ahora no estoy permaneciendo mucho, usted sabe, que no me siento bien de salud, pero a veces por la distancia, que a veces hay transporte, otras veces no hay, pero estamos confiando en nuestro Dios y estamos vigentes. Y lo bonito de esto es, hermanos, como decía la hermana Martina, mira, ahora mismo mi esposa está en Texas por situaciones pues que hemos enfrentado por esta pandemia. Entonces, y a veces pues es la persona más cerca de mi vida. Entonces, a veces no está ahí. Y esto yo estaba creo que predicando de esto, enseñando esto el domingo. O el jueves creo que fue. Entonces, pero ¿sabes qué? Es que Dios siempre está presente. O sea, ningún ser humano va a poder ocupar el espacio en nuestra vida que ocupa nuestro Dios. Y eso es esencial, hermanos y amigos que me está escuchando. Usted no va a tener nunca un amigo como Jesucristo. Usted nunca va a tener y Amén. conocer una persona tan cercana como Jesucristo. O sea, porque lo más que se acerca un poco es la relación entre una madre y un hijo, o quizás la relación entre una pareja, un matrimonio, pero aún esas relaciones físicas y terrenales no se compara a lo que Dios está haciendo. Recuerden que cuando hablamos hace el domingo pasado, hablamos cuando Dios le da instrucciones a Moisés de crear un tabernáculo. El tabernáculo simboliza simplemente a dwelling place, lugar de habitación. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Entonces, parte de lo que me llama la atención y me ministra es que, como dijimos anteriormente, the tabernacle is the dwelling place of God. El tabernáculo es el lugar, la morada de Dios aquí en la tierra. Pero dentro de esa morada, right, inside the tabernacle, había un altar. There was an altar. And the altar is where you interacted with God. Is where you dwell. El altar era donde usted interactuaba con Dios. O sea, estaba la casa de Dios y estaba el lugar donde usted pasaba una intimidad con Dios. Y el altar de sacrificio representa el lugar donde nosotros interactuábamos con Dios. Y eso es esencial. Creo que el hermano Martínez iba a decir algo. Sí, hermano, hay unas cosas que a veces las personas dicen, tú no sabes por lo que yo estoy pasando, tú no sabes porque tú no has pasado por eso, pero podemos entender que hay situaciones que sí uno ha compartido el mismo dolor o algo parecido. Ahora, vemos a Jesucristo que siendo Dios tomó forma humana y pasó por muchas de las cosas, tribulaciones, dolores, traición, azote, desprecio. Entonces, Él sí sabe por lo que estamos pasando, ¿verdad? No podemos decirle a Dios, oh Señor, tú no sabes lo que estoy pasando, porque Él también cogió forma humana y siendo inocente fue acusado erróneamente, ¿verdad? Falsamente. Entonces, podemos entender que Él conoce nuestra condición humana, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y cuando hablamos del sacrificio, Él también se humilló de tal manera, ¿verdad? Que se sometió a obediencia. No es fácil uno someterse como humano a otro, especialmente, ¿verdad? Que muchos dicen, pero yo no he visto a Dios, yo no conozco a Dios.
el hermano pastor estaba diciendo el testimonio que antes él solamente escuchaba hasta que no tuvo encuentro personal en el altar, un encuentro personal con Dios. Él pudo conocer entonces la realidad de Dios. Eso es lo que tenemos buscando, ¿verdad? Eso es lo que estamos mostrando, que Dios es real. Busca ese encuentro personal con Dios y tú verás, es un sacrificio en la carne, pero el Espíritu siempre está presto. Amén. Necesitamos, como dice el hermano Martínez, necesitamos localizar nuestro altar, necesitamos localizar nuestro lugar de encuentro con Dios. Cuando usted entraba en el tabernáculo, que es el lugar de su morada aquí en la tierra, lo primero que usted encontraba era el altar. Y lo primero, lo primordial que debe de haber en cada uno de nuestros hogares, hermanos, es un altar. Un lugar donde nos separamos para Dios, donde tenemos nuestro encuentro con Dios, donde nos despojamos con Dios de los afanes de esta tierra. Miren lo que dice también un ejemplo que les quiero traer, que también me ministró mucho. Dice, en las Sagradas Escrituras encontramos que los hombres de Dios edificaron altares delante de su presencia. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos la primera mención de un altar cuando Noé salió del arca después que las aguas bajaron. O sea, ustedes conocen la historia, lo que Noé atravesó por el mismo pecado pecaminoso, el estilo de vida que estaba viviendo la sociedad. Entonces, cuando Noé, después de esos 40 días, las aguas menguan y las aguas prevalecentes se van bajando, fue una experiencia drástica. Cuando Noé sale del arca es donde primero aparece en la Biblia un altar. Lo primero que hace este siervo de Dios, agradecido que Dios lo acaba de librar a él y a su familia de esta experiencia tan fuerte, tan impactante, me atrevería a decir. Lo primero que Dios, que Noé hace, es que edifica un altar. Y es donde primero se menciona lo que es un altar. Lo primero que Noé tenía que hacer es de buscar la presencia de Dios, de tener un encuentro con Dios personal y darle gracias a Dios porque los había librado a él y a su hogar y a su familia. Y dice, desde entonces los grandes hombres de Dios como Noé, Abraham, Job, Isaac, Jacob, Josué, Gedeón, Samuel, David, Saúl, Isaías y los profetas como Elías edificaron y construyeron altares delante de la presencia de Dios para establecer, y esto es esencial, para establecer una relación personal con la presencia de Dios. Hermano y amigo que me está escuchando, sin un altar, sin un lugar de encuentro, usted no va a poder establecer una relación con Dios. Demasiado de muchas personas en esta sociedad andan diciendo que conocen a Dios, que tienen una relación con Dios. Sin embargo, lamentablemente, los cultos de oraciones son los que tienen menos atendencia. O sea, sin embargo, es donde menos frecuentamos, es donde más el enemigo nos trata de distraer, hermano. Eso no estoy hablando directamente a nadie, esto es para todos. Todos nosotros luchamos con visitar nuestro lugar de encuentro. ¿Por qué? Porque el espíritu, dice la Biblia, está dispuesto, pero la carne es débil, la carne no quiere. Cuando tú le presentas la carne, una cosa que me impacta, ¿verdad? Y siempre pues cuando leo esta escritura o la visito en el libro de Levíticos, cuando Moisés, Dios le da instrucciones a Moisés y está preparando para el ministerio a Aarón y a sus hijos, él coge uno de los primeros sacrificios, si no me equivoco, y agarran un becerro y lo llevan al altar de bronce. No sé si la hermana Cintia me puede regresar a la pantalla que tiene el altar de bronce. Entonces, cuando, that one, esa misma. Cuando, disculpe, ahora quiero ponerlo en la pantalla. Cuando por primera vez, pues, Dios
le da instrucciones a Moisés que ponga un becerro sobre el altar de bronce, llama a Aarón y a sus hijos y manda a que Aarón pusiera sus manos sobre el becerro mientras el becerro está vivo. Y yo me imagino esa escena porque yo como he ido al campo y me recuerdo cuando iban a degollar o a matar un cerdo para cocinarlo en las fiestas que hacíamos con la familia. Ese animal tenía que estar gritando, pero mi hermano, usted puede escuchar que son gritos caristróficos. Y me imagino la impresión impactante que tuvo que haber impactado a Aarón y a Moisés cuando ponía sus manos sobre ese animal que estaba gritando. Y Dios permite eso para que entendamos la lucha que existe y se va a desarrollar cuando usted quiera presentar y visitar el altar de sacrificio, el lugar de encuentro. Pero no se puede esquipear. O sea, es esencial para llegar a la presencia de Dios. Tiene que atravesar el lugar del encuentro, tu altar. Entonces, pero sí se desata una lucha inmensa porque la carne no quiere. La carne lamentablemente no lo desea. Entonces, por eso, como dije anteriormente, estos grandes hombres de Dios, pues querían, sabían, habían experimentado lo que es estar en la presencia de Dios. Hay unos salmos que me llaman la atención y lo quiero desarrollar con ustedes rápidamente. En el Salmo 91, que es un salmo bastante conocido, y creo que muchos lo hemos leído en un momento dado. A lo contrario, yo me paso aconsejando. Tengo ciertas personas que me llaman desde las cárceles y cuando me llaman, pues les aconsejo siempre: léete el Salmo 91, léete el Salmo 25, léete el Salmo 124, pero el 91 es uno de ellos que siempre pues nos ministra. Y mira cómo dice, comienza diciendo el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, ahí te está identificando una categoría de personas. Este salmo no es para cualquier persona. Este salmo no es para todos. O sea, está diciendo para los que habitan al abrigo del Altísimo. Y usted sabe lo que es un abrigo. Es una cobertura, algo que te cubre del frío, que cubre tu cuerpo, que te está guardando, que está reposando sobre ti. ¿Y cuántos le gustan cuando la presencia de Dios reposa sobre nosotros? Bueno, me encanta, y me voy a desviar por un segundo. La gallina, creo que es la gallina, creo que es la gallina. La gallina, para que el bebé le nazca, tiene que sentarse y reposar sobre los huevos. Y ella, mientras está reposando sobre esos huevos, el reposo de ella sobre esos huevos provoca de que dentro de esa, ¿cómo se dice?, cáscara, se vaya desarrollando una criatura, una vida, un ser viviente. Y eso es producido porque hay su creador o su creación, la madre, está reposando sobre ese huevo. O sea, cuando la presencia de Dios reposa sobre nosotros, hermano, créeme que hay un renacimiento que está ocurriendo dentro de esta cáscara. O sea, internamente tú no la ves, pero algo está naciendo, algo se está entrando en vida. O sea, cuando la gloria de Dios reposa sobre nosotros, hermano, cosas grandes ocurren. Entonces, el salmista escribe: para los que habitan al abrigo del Altísimo, dice, moran bajo la sombra del Omnipotente. Y comienza a describir: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque has puesto a Jehová. Y aquí es donde me quiero anclar por un par de minutos. Porque has puesto a Jehová, que dice que es mi esperanza,
Altísimo por tu habitación. O sea, recuérdese lo que dije anteriormente. Aquí está señalando una categoría en particular. Esto no es para todos. Sé que a todos les gusta recitarlo y aplicárselo, pero este salmo está hablando directamente los que están escondidos debajo del reposo de la presencia de Dios. Y dice, los que han puesto a Jehová como altísimo sobre sus habitaciones. O sea, mi habitación, mi hogar, Él es el Altísimo. Él es la prioridad. Amén, hermano. O sea, él es el que reina. Creo que el hermano Martínez iba a decir algo. Sí, hermano, lo que usted está diciendo sobre la gallina, sobre los huevos, es una cosa que los otros días estábamos hablando, de que muchos quieren recibir de Dios, pero lo quieren recibir instantáneamente. No quieren esperar a Dios, no quieren eh, esperar el tiempo de Dios, sino quieren todo como microwave, ¿verdad? En el microondas, pero que no. Dios obra a su tiempo, pero siempre obra a tiempo bueno. Entonces la esperanza es que tenemos que someternos bajo, ¿verdad? El cuidado de Dios, esperar en Él y Él hará. Pero que muchos dicen, pero se tarda tanto en contestar y entonces buscan otros medios y ahí es donde está el error. Muchos reyes fallecieron también cuando leemos la Biblia por no esperar en Dios. Amén, hermano Martínez. Y es como está diciendo el hermano Martínez, ¿verdad? Muchos quieren llegar a la presencia de Dios. Recuérdese, si usted tiene un poco conocimiento sobre el altar de tabernáculo, cuando uno entraba dentro del altar de tabernáculo, lo primero que encontraba era el altar de bronce, lo que estamos hablando. Y lo último que se encontraba era el lugar santísimo donde habitaba Dios. Pero usted no podía llegar al lugar santísimo sin antes atravesar el altar de sacrificio, el altar de bronce. O sea, y es lo que está diciendo el hermano Martínez. Usted nunca va a tener un encuentro con Dios si no visitas el altar, si no creas un altar en tu casa. Como dijimos anteriormente, todos los personajes bíblicos de importancia, pues que edificaban altares, específicamente porque habían aprendido que sin un altar, hermanos, no hay Dios. Amén, amén, hermano Rubén. Hermano Antonio, creo que va a decir algo. Amén, hermano Rubén. Sí, no sé si los amigos que nos están viendo están entendiendo perfectamente, ¿verdad? Acerca de lo que es el altar de sacrificio, el altar de bronce que está mencionando el hermano Rubén. Recordemos que en el tiempo de la dispensación, hermanos, era un sacrificio que se hacía en el altar de bronce por medio de animales. Amén. Derramamiento de sangre para el perdón de los pecados de las almas. Pero hoy que estamos en el tiempo de la gracia, hermanos, ya Dios derramó su sangre por nosotros. Pero de todas maneras necesitamos nosotros hacer un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio que usted y yo necesitamos hacer? Es despojarlos, hermanos, de todo lo que no le agrada a Dios. Despojarlos, hermanos, de toda mentira, de todo adulterio, de verdad, adulterio, fornicación, de todo lo que no le agrada a Dios. Y eso es lo difícil, hermanos, para muchas personas, para nosotros como seres humanos. Y por eso es que no podemos tener un encuentro con Dios. Pero el Señor, y muchas veces, hermanos, nosotros creemos y pensamos, y es así, hermanos, de que como nosotros estamos envueltos en medio de todas esas cosas, decimos, no merezco, no soy merecedor, no puedo tener un encuentro con Dios, y tenemos la razón, hermano. Pero Dios en el libro de Isaías dice, venid a mí, pongámonos a cuenta, no importa tus pecados, ¿verdad? Y eso, hermano, es bien importante. Solamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Y humillarnos, ¿verdad? Tener un deseo en nuestro corazón interno de cambiar la forma de nuestra vida. Porque amén, hermano. Eso es esencial. Tener un encuentro con Dios. Y eso fue lo que muchos de los hombres de Dios, como Jacob, hermano Rubén, ¿verdad? Tuvo el primer encuentro con Dios cuando vio la visión de la escalera, hermano, y ese hombre dijo, wow, no es otra cosa más que la presencia de Dios en este lugar. Y esa es caer en
hermanos y un discípulo. Y ahí donde vamos a visitar, hermano Antonio. Eso es un punto esencial, hermanos. Que es simbólicamente hablando, como decía el hermano Antonio. Gracias por ese comentario. Jesucristo representa el altar de sacrificio. Él hizo el sumo sacrificio por nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Dice la Escritura, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, tome tu cruz y sígame. O sea, cuando dice tome tu cruz, no está hablando literalmente que usted vaya a crear una cruz física y la cargue, no. Está hablando que visites el Calvario, que visites el sacrificio, que tomes ese paso que físicamente la carne no lo quiere hacer. O sea, como dijimos anteriormente, todos necesitamos. Por eso cuando hablamos del Salmo 91, el Salmo 91 comienza a despedazar una relación, unas bendiciones y promesas que convienen a los que están, a los que han dado ese paso, a los que han visitado el altar, a los que tienen un altar y han puesto a él como altísimo sobre su habitación. El 10 dice, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán. Miren lo lindo que es eso, como se expresa. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra, por cuanto en mí has puesto tu amor. O sea, eso es una acción que nos corresponde a nosotros. Comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, el que lo ha puesto como Altísimo sobre su habitación. Dice, el que has puesto en mí su amor. Dice, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Dice, me invocaré y yo responderé y con él estaré. Yo en la angustia lo libraré, le glorificaré, lo sacaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bonita presencia qué bonito resultado cuando tenemos un lugar de encuentro, cuando tenemos un altar de sacrificio, cuando se convierte un hábito en nosotros visitar un altar. Y como decía el hermano Martínez, muchos hermanos pues quieren, como vivimos en una era rápida, queremos la comida rápida, queremos microondas que nos calientan la comida instantánea. A veces nos hace más fácil meternos en un McDonald's y en 5 o 10 minutos nos dan la comida. Y Dios libre si se tardan más de 5 minutos para preparar nuestra comida. Nos molestamos, porque estamos acostumbrados que queremos todo rápido. Lamentablemente, bíblicamente hablando, las cosas de Dios no son así. O sea, sabemos que lo que se tarda más tiempo para cocinar sabe mejor. El lechón, el pernil, que es uno de los platos más favoritos y culturales de Puerto Rico, se tarda 4 a 7 horas para cocinarse. Se cocina en fuego lento. O sea, y más rico sabe. O sea, anterior a eso es contaminable. Entonces, a veces la presencia de Dios es algo que tenemos que visitar. Entonces, quiero invitarle a que compartan una escritura más que me llama la atención también. Y es en Génesis capítulo 35. El hermano, creo que fue hermano Antonio, hizo referencia sobre este tópico. Y en Génesis 35 dice que es regresando a Betel, el lugar del encuentro. El altar es un lugar de transformación. En Génesis 35, como dice ahí, del 1 al 15, lo voy a leer rapidito. Dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar a Dios. Dice que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y harás ahí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todo
así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en pos de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Permítame por un par de minutos despedazar esta pequeña escritura. Comienza expresando, ¿verdad? Que Dios invita, le manda a Jacob, le dice, levántate y sube a Betel. Recuérdense que Betel fue el lugar donde Jacob tuvo su primer encuentro con Dios. Jacob estaba un día soñando, descansando, tenía su cabeza sobre una piedra y de repente pues Dios le dio una visión. Usted conoce la historia, ángeles subían, ángeles bajaban, o sea, fue donde Jacob por primera vez tiene ese encuentro personal y íntimo con Dios. Es tanto impactante que cuando se levanta, unge la piedra y dice, este lugar no es nada más que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, Jacob dice, cuán terrible es este lugar. No es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. O sea, él no se había dado de cuenta. Entonces, ese lugar impactó su vida, marcó su vida. O sea, fix that, I hit the camera sin querer. Ese lugar, Betel, marcó su vida, que Jacob fue el que le puso el nombre Betel, que significa casa de Dios. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 35, habían pasado un par de años, había pasado un tiempo, y Jacob ya su vida, su familia se había desarrollado, había crecido, y Dios pues comienza ahora a llamar a Jacob. Y lo que me llama la atención es esto. Cuando Dios le habla a Jacob, le dice, levántate y sube a Betel. Recuérdense que Betel significa casa de Dios. O sea, le está diciendo, levántate y vete a la casa de Dios. Dice, y quédate ahí. O sea, quédate ahí significa estáncate. O sea, siembra raíces. Y le dice, y haz un altar. O sea, no es solamente ir a la casa de Dios. Es ir a la casa de Dios y crear un altar. Por eso yo siempre exhorto a la iglesia. Lo más importante del programa del servicio es el llamado al altar. O sea, disculpe, eso es lo esencial. De nada sirve que vayamos a la iglesia, que cantemos coritos, que brinquemos, que dancemos, que sintamos la caricia de Dios, pero que no visitemos el altar. Y recuérdense, el visitar el altar no es solamente para recibir bendición. No nos equivoquemos. El visitar, el propósito del altar es traer una ofrenda, un sacrificio a Dios. Humillarnos delante de su presencia. Cuando Dios le dice a Jacob, levántate, vuelve a Betel, que es la casa de Dios, y le dice, y haz ahí, edifica un altar. Le está diciendo, vuelve a la casa de Dios y edifica un lugar de sacrificio. Tráeme sacrificio. Disculpe. Y mira cómo Dios se expresa. Y le dice, edifica ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Con esa frase solamente, Dios le habla miles de cosas a Jacob. Le dice, edifícale un altar al Dios que te suplió tus necesidades cuando usted estaba viviendo en angustia y en afán. Al Dios que se manifestó a tu vida y tuvo misericordia de ti cuando nadie tenía misericordia de ti. O sea, Dios le está diciendo, oye, hello, Jacob, recuérdate de mí. Recuérdate que cuando usted no me buscaba a mí, yo te busqué a ti. Recuérdate que cuando usted estaba huyendo y escapando por tu vida, Dios, yo fui el que me manifesté en tu vida y tuve misericordia de ti. Entonces, eso es lo que Dios le estaba diciendo a Jacob. Le dice, levántate y vete a Betel. Edifica un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, mira lo que dice la escritura. Dice, entonces Jacob dijo a su familia. Ahora Jacob tiene el mensaje. Recibe la palabra de Dios como cabeza del hogar. Dios le habló directamente a Jacob primero. Y después ahora le dice, Jacob se vira hacia su familia, que están bajo su responsabilidad, y le dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que están con él.
Recuérdense que cuando dice todo lo que están con él, se está refiriendo que ellos tenían criados y esclavos y sirvientes que estaban con ellos. Jacob había sido bendecido, su familia había crecido, tenía yernos, tenía nietos, y ya la familia estaba bendecida. Y se mira a Jacob, representante de Dios, representante como cabeza de la familia, le dice, ¿sabes qué? Le dice a su familia, quitad los dioses ajenos de entre vosotros, limpiaos y mudad vuestro vestido. O sea, Jacob sabía, oye, vamos a Betel, vamos hacia la casa de Dios, vamos a edificarle altar a Dios. O sea, esto es algo sagrado. Y le dice a su familia, no podemos entrar en la presencia de Dios como Pedro por su casa. O sea, me recuerdo una vez tuve una conversación con una persona que quería que yo me dirigiera hacia la iglesia, hacia la congregación, para que la congregación aceptara el individuo porque quería venir a la iglesia mostrando su desnudez. Y yo lamentablemente le aconsejé, lamento, pero no te puedo conceder tu petición porque la casa de Dios es un lugar sagrado. Es un lugar que demanda respeto. O sea, y Jacob, antes de movilizar su familia, primero le dice, quitan los dioses ajenos. O sea, quitan los Baales, Recuérdense que la esposa de Jacob era familia de Labán, que no era una persona que seguía a Dios. Tenían dioses ajenos, tenían costumbres distintas, tenían ídolos. Entonces comienzan primeramente a despojarse de las cosas que van a crear un impedimento para ellos acercarse al altar de Dios. Amén, aún los vestidos que tenían, les manda a que muden sus vestidos. Y después dice, y levantémonos y subamos a Betel, o sea, la casa de Dios, y haré ahí un altar a Dios, el Dios que me respondió en el día de angustia. Es una forma, como decía el hermano Antonio anteriormente, estaban en la dispensación de la ley, pero cuando pasamos a la dispensación de la gracia, se llama la dispensación de la gracia porque es donde Jesucristo en el Calvario nos da algo que nosotros no merecemos. Entonces, por eso nosotros somos salvos por gracia, y la gracia provoca un espíritu de agradecimiento hacia Dios. Y sigue diciendo, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob. Dice, mira lo que le responde la familia a Jacob. Dice, así le dieron a Jacob todos los dioses ajenos, o sea, todo lo que tenían, todo lo que habían aprendido en su crianza, se lo entregaron a Jacob. Dice, y lo que había, y le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y aún los zarcillos que estaban en sus orejas. O sea, para nosotros la palabra zarcillo son pantallas, o sea, prendas. O sea, todas esas costumbres que nos criamos con ella y que estamos acostumbrados a ponerla, o sea, no son necesarias cuando entramos en la presencia de Dios. Y la familia de Jacob se dio de cuenta, ¿sabes qué? Para entrar en la presencia de Dios, ¿sabes qué? Hay una sola forma de entrar en la presencia de Dios. Recuérdese en el paisaje de Moisés, cuando Dios llama a Moisés y Moisés se está acercando a la salsa que estaba ardiendo y que no se consumía. Escucha la voz que le dice, espérate, detente, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que está pisando tierra santa es. Hay una forma correcta de entrar en la presencia de Dios, y es esencial que nosotros entendamos que no podemos entrar en la presencia de Dios como Pedro por su casa. O sea, Betel, como dije anteriormente, significa casa de Dios, y para entrar en la casa de Dios hay que entender, hermano, que necesitamos tener una mentalidad de que estamos entrando en tierra santa. Quiero rápidamente, antes que se me acabe el tiempo, hablar por un par de minutos, 3 minutos quizás, sobre la experiencia que el apóstol Juan pasó en la isla de Pasmo. Dice que se considera que Juan fue exiliado a Pasmo durante una época de la persecución del dominio romanos en el primer siglo. Dice, la isla de Pasmo es una isla volcánica sin árboles, rocosa, y a unos 6
por 30 millas de tamaño. Dice, y se encuentra a unas 20 millas de la costa occidental de Turquía moderna. O sea, ¿qué significa esto? Es una isla pequeña, llena de piedras y volcánicas. Era un lugar donde los romanos acostumbraban a abandonar a sus prisioneros. El propósito de esto era como un castigo. Y cuando había una persona que estaba causando mucho caos o mucho problema o pleito, pues peor que matarlo era llevarlo a una isla y abandonarlo, porque la soledad es peor que la muerte. Entonces esa era la mentalidad de ellos, dejarlo ahí solo y que murieran lentamente de soledad, de hambre, de abandono, o sea, etcétera, etcétera. Era una forma de castigarlo, pero dice, fue donde Dios le dio una serie de visiones al apóstol Juan, donde él le escribe a las 7 iglesias. O sea, cuando el mundo escogió abandonar al apóstol Juan en la isla de Pasmo, en un lugar, ¿cómo se dice?, aislado, es donde Dios tenía un propósito con el apóstol Juan. Es donde Dios le da la revelación al apóstol Juan del libro de Apocalipsis. Y le voy a leer una escritura rápidamente. Voy a estar brincando porque el tiempo se me ha acabado. Pero quiero que veamos ¿cómo se dice? Las experiencias que tuvo este apóstol Juan en una isla aislada. Y recuérdense que la isla de Pasmo se convierte ahora en el lugar de encuentro del apóstol Juan, en su altar. Y miren las experiencias que tuvo. En el capítulo 1 dice, yo estaba, este es el apóstol Juan hablando, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice, y oí tras de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, el omega, yo soy el primero, el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia. El 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Mira lo que Juan estaba experimentando en la isla de Pasmo, o sea, en el lugar que supuestamente lo habían abandonado para que él muriera de soledad. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de unas ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos, como blanca lana, como nieve. Dice, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refundido como un horno. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermano, miren la intimidad, o sea, traten de analizar la intimidad que tuvo el apóstol Juan en este lugar de encuentro. Fue tanto la impresión de la presencia de Dios que dice que cayó de rodillas. Cuando lo vio, dice, cayó como muerto a sus pies. O sea, esto es solamente para despertarle un poco la sed y el deseo de que vean las experiencias que podamos tener cuando aprendemos a separarnos para Dios. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. O sea, se está identificando que era Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El ministerio a las iglesias has visto. O sea, qué bonita experiencia el apóstol Juan está teniendo en su lugar de encuentro, en su altar de sacrificio. O sea, no hay, como decía anteriormente, no hay mejor lugar que nuestro Betel. No hay mejor lugar que nuestro. Cuando la sociedad, cuando el imperio romano pensaban que estaban castigando al siervo de Dios,
lo que estaban eran empujándolo hacia la dirección de Dios. Y a veces las persecuciones que estamos pasando en la vida, a veces los afanes en la vida, no nos damos de cuenta que nos están empujando hacia la dirección de Dios. Nos están acercando más a Dios. A veces los problemas, esta pandemia, estaba hablando con el hermano Martínez el viernes de madrugada y una de las cosas que estamos hablando es que esta pandemia va a empujar a muchas personas a que pierdan la mente, van a empujar a muchas personas a que caigan en asilos mentales, van a empujar a muchas personas que caigan presos a hospitales, a funerarias, etcétera, etcétera. Pero hay un remanente que esta pandemia, en vez de alejarlos de Dios, lo va a acercar más a Dios. El imperio romano metió a Juan en la isla de Pasmo para que muriera de soledad. Y el apóstol Juan, lo menos que estaba era solo. Tuvo una visión impresionante del Hijo del Hombre que se le manifestó, el que los mismos romanos habían crucificado en ese tal siglo. Hoy en día el apóstol Juan tuvo la experiencia, y bíblicamente hablando en los evangelios, fue el último de físicamente ver a Jesucristo a través de esta visión. Mira lo impresionante que es esto. Y no solamente esto, comienza Dios a darle una serie de revelaciones al apóstol Juan para los tiempos venideros. Y quiero rápidamente leerle solamente 2 o 3. Le dice: escribe a las 7 iglesias de Asia. Y le dice: háblale al ángel de la iglesia de Efesios, al candelario de la iglesia de Efesios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstol y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado duramente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuérdate por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. A la iglesia de Esmira le dice, recuérdese, en Jesucristo hablándole al apóstol Juan en una isla aislada, y le está hablando específicamente de las iglesias en Asia. O sea, él quizás estaba en una isla aislado, pero no estaba solo. Dios le estaba dando revelaciones. Dios le estaba dando revelaciones de lo que estaba pasando en la tierra primaria o la tierra grande. Dice: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tus pobrezas, pero tú no eres pobre. No temas en nada de lo que vaya a pasar. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en cárceles para que seas probado, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. O sea, mira lo que está ocurriendo. El apóstol Juan, en una isla aislado, o sea, en su lugar de encuentro, en su altar, tenía más conocimiento de lo que estaba pasando y lo que iba a acontecer en Roma y en Asia que los mismos que vivían en Asia. Y eso era por el encuentro que él estaba teniendo con Dios. O sea, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos en una pandemia encerrados en nuestros hogares, eso no significa que es nuestro fin. Aunque cierren las iglesias, no significan que han aislado la presencia de Dios. Nosotros podemos edificar un lugar de encuentro por encima de las circunstancias y las tormentas que estamos atravesando. O sea, no estoy diciendo, que muchos han interpretado esto como que, ahora sí que tengo la mejor excusa para no congregarme, para no ir a la iglesia. No malinterprete la palabra de Dios. Dice la escritura: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. El apóstol Juan, Dios le dio una serie de visiones en la isla de Pasmo para que nosotros nos diéramos de cuenta que no importa las circunstancias. Recuérdense,
Juan fue mandado a la isla de Pasmo como castigo por predicar el evangelio. El enemigo pensó que iba a callar el evangelio deshaciéndose de Juan y le dio el peor castigo que existía para esa era, para esa época. Y el castigo que le dieron al apóstol Juan se convirtió en una bendición. A la iglesia de Pergamino le dice: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, aquí le está hablando a la iglesia de Pergamino, de Pergamo, y le está diciendo: ¿sabes qué? Moras donde mismo habita Satanás, donde Satanás tiene su trono. O sea, por más mal que estén las cosas en tu ambiente, tú puedes hacer la diferencia. Y amigos y hermanos que me escuchan, esto es esencial que entendamos, que no importa el ambiente que esté alrededor nuestro, no importa la pandemia, esto lo he repetido en sinnúmero de ocasiones, usted puede tener un encuentro con Dios. La hermana Martina testificó anteriormente, no sé si todavía está con nosotros, de que debido a la salud, debido a la pandemia, pues se le ha hecho difícil pues llegar a la iglesia. Hermano, no importa el ambiente, o sea, usted puede convertir tu casa, como el Salmo 91, como la habitación del Altísimo. O sea, no importa lo que esté pasando, hermano, usted debe construir un altar a Dios. O sea, cuando estoy hablando de un altar, estoy hablando simbólicamente el lugar de tu encuentro con Dios. Eso es esencial. Y si a ti Dios te ha dado la posibilidad de poder tener acceso a la casa de Dios, el salmista David dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Van a llegar los tiempos donde las puertas de la iglesia no van a estar abiertas. Todavía hoy en día existen lugares. Recibimos mensajes de pastores amigos nuestros a nivel mundial que no pueden abrir las iglesias porque no viven en un país como el de nosotros. Entonces, lamentablemente lloran por poder estar en la presencia de Dios, por poder estar en Betel, en la casa de Dios. O sea, entiendo que quizás a ciertas personas, por su salud, por quizás las leyes donde están habitando, no pueden llegar y congregarse, o quizás vives en una área donde no exista una iglesia del nombre, una iglesia apostólica, una iglesia que predique la verdad. Todo eso se entiende. Si tú estás en esa situación, usted puede convertir tu casa en un Betel, en casa de Dios y puerta del cielo. Pero si usted vive en un lugar donde tiene acceso, te digo lo que le dijo Dios a Jacob: levántate, vuelve a Betel, regresa a tu lugar de encuentro con Dios y vuelve y edifica un altar ahí al Dios que te ha librado, al Dios que estuvo contigo en tus momentos difíciles, al Dios que caminó y protegió tu familia. O sea, vuelve a Betel. Y ese es el lugar de encuentro. Bueno, Dios bendiga, amigos y hermanos. Gracias a la audiencia, tanto a través de las redes sociales como también a través de Zoom. Dios bendiga a los que están conectados siempre con nosotros de la República Dominicana. Los amamos mucho. Yo sé que pronto pues Dios nos permitirá encontrarnos. Les exhorto, comparten este video, compártelo con sus familiares, hermanos. Si tú conoces una persona que se siente sola, se siente deprimida, hermano, introdúcelo a través de estas redes, esta tecnología, a que existe un lugar de encuentro, un lugar de descanso, un lugar de paz. Una vez más, los recuerdo: hoy a las 5:45 estaremos también transmitiendo a través de las redes sociales Facebook. No va a ser en la página de la iglesia, bueno, no estoy seguro, pero así vamos a estar transmitiendo. Y si usted está en el área de Brooklyn, le exhortamos, llámenos, comuníquese con nosotros y buscamos la forma en cómo lo podemos asistir. Pero no se pierda
la oportunidad de estar en la casa de Dios. Dios bendiga a todos los que están a través de Zoom. Hermano Antonio, gracias por compartir. Hermano Orlando, Dios me lo bendiga. Hermana Karen, hermana Martina, bueno, los jóvenes que están con nosotros y el hermano Martínez, no me puedo olvidar de él que está aquí también Amén. conmigo a través de Zoom. Le voy a pedir al hermano Martínez, ya que él está aquí conmigo, que sea el que nos despida, hermano Martínez, con una oración, hermano Martínez. Ahí lo dejo, siervo. Amén. Amén. En tu nombre poderoso, Jesús, Padre Santo y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido a ser edificado por tu palabra, Señor. Que tú continúes bendiciendo a nuestro pastor, Señor, dándole palabras, Padre Santo, guiándolo, Señor, a toda verdad y justicia, y a cada uno de los oyentes, Señor. Padre Santo, Padre Celestial, edifica las vidas, Señor. Prepáranos para el servicio de esta noche, Señor. Que tu presencia continúe con nosotros, Señor. Padre Santo, y que nada ni nadie impida, Señor, de que lleguemos a tu altar, a tu presencia santa y divina. En tu nombre poderoso, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, Dios me lo bendiga a todos. Gracias por conectarse. Disculpe que no subí mi micrófono. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Y si Dios lo permite, pues nos vemos pues en la tarde en el servicio de la iglesia. Dios bendiga a todos. Y bueno, aquí nos despedimos. Amén.